Tenemos comunicación con Agustina Videla, quien ella es la escritora de Único, del autismo a la neurodiversidad, aprendizajes de una madre. Vamos a hablar sobre el libro y sobre el conversatorio que va a haber esta tarde aquí en la ciudad de Rosario. Agustina, buen mediodía, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buen mediodía para ustedes también. Bueno, muchísimas gracias. Un placer poder dialogar con vos. Estuve leyendo un poquito de qué trata el libro, estuve viendo algunas entrevistas y la verdad que me llamó muchísimo la atención porque es una temática que quizás cuando es el día que conmemora esta problemática, quizás esta situación, siempre se habla en los medios de comunicación, pero después no hay otra oportunidad para poder traerlo a la mesa y me pareció buenísimo poder dialogar con vos. Estamos en el marco de lo que es la gira federal virtual de este libro. Esta tarde va a haber un conversatorio vía Zoom, ya vamos a dar todos los detalles, pero bueno, también tenemos como disparador hablar sobre Único, este libro que retrata tu trabajo como madre, tu camino, las diferentes etapas a la hora de hablar del autismo, de la neurodiversidad. La verdad que es un libro muy profundo. También te voy a preguntar dónde lo podemos conseguir. También aquí en la ciudad de Rosario tenemos un montón de cositas para dialogar, pero inicialmente esto, ¿no? El camino como madre y la valentía de llevarlo a las páginas, escribirlo y relatarlo para que otras familias también puedan tener esto como una compañía. Bueno, primero rescato tu palabra del trabajo como madre, me encantó, porque es una tarea que realmente, bueno, siempre es muy compleja de llevar adelante, ¿no? Para todas las mamás, es algo que la sociedad medio como que piensa que es normal y sin embargo es algo de mucha complejidad y que también necesita, ¿no? La crianza, la educación de nuestros hijos muchas veces necesita capacitación, herramientas, no es algo que está dado. Y más cuando son lo que yo ya a esta altura empecé a llamar como crianzas complejas, ¿no? Crianzas difíciles. Y en estas crianzas difíciles está un poco todos los niños que no encajan, que salen un poco o mucho de la normalidad, de lo que se espera de ellos, del recorrido habitual que tienen que hacer. Y cuando las mamás y las familias nos enfrentamos a esto, primero que nada hay muchísima incertidumbre y después hay un gran periplo, ¿no? de esfuerzo y de sacrificio para tratar de darle a nuestros hijos todas las herramientas posibles para que tengan la mejor vida posible. Y a veces creo que una de las cosas más desesperantes en mi camino fue esto de no saber si estaba haciendo lo correcto, ¿no? Si estaba yendo en el camino, en la dirección correcta, porque uno pone mucha intensidad y mucho deseo, pero además tiene que saber que lo que está haciendo realmente contribuye o es lo mejor. Y bueno, y en esa búsqueda fue que probé muchas cosas, me equivoqué muchas veces y en un determinado momento dije, me parece que esto puede ser útil compartirlo y tratar de ahorrarle ciertos pasos, o por lo menos también lo otro que espera el libro es que cada uno pueda reflexionar sobre su propia realidad y aplicarlo a sus circunstancias. Por eso realmente mi hijo tiene un diagnóstico de trastorno del espectro autista y está la palabra autismo en el título. También está la palabra neurodiversidad, que significa esta idea de que nuestros cerebros son diferentes y que no hay uno que sea normal y que hay muchos desarrollos atípicos que no por eso son trastornos, aunque hoy por hoy tengan nombres de diagnósticos. Estas dos palabras están, pero realmente en última instancia el libro apela a las relaciones humanas, a los vínculos, ¿no? A la manera que reflexionamos sobre cómo nos conectamos con el otro cuando es distinto. Vos sabés que me llamó mucho la atención esto de que cada persona que se acerque a leer el libro pueda tomarlo desde su propia realidad, desde su propia perspectiva. Y es muy importante porque, sin conocer mucho del tema, pero siento que hay distintos cánones, algunos ya puntos predefinidos a la hora de diagnosticar a alguien y las formas son más o menos siempre las mismas. Y yo creo que el camino también tiene que ser muy subjetivo, muy de cada realidad, de cada familia, ver con qué posibilidades cuentan. Me parece que este libro también tiene esas herramientas para acercar a las familias.
Bueno, esa es la intención porque claramente yo hablo desde mi experiencia, soy una mamá, leí todo lo que pude y traigo y sigo continuamente tratando de nutrirme de ideas y de herramientas y de estrategias y en el libro también de los objetivos principales era traer toda esa bibliografía, ¿no? Y esas referencias concretas para que otras personas accedan a profesionales que para mí fueron muy significativos y que me abrieron otras formas de mirar, porque la realidad es que también cada uno está en donde vive, a veces en grandes ciudades, a veces soy de Buenos Aires, viviendo en la gran ciudad, a veces uno no llega a los profesionales indicados, llega a algunos otros, y hay algunos que nos hacen bien y otros que no, claro. Y entonces está muy bueno y es muy importante poder discernir, usar nuestro propio sentido común, nuestro instinto, para poder entender qué nos hace bien como familia, qué le hace bien a nuestro hijo, y nosotros de eso, cada uno sabe mucho, ¿no? Y es algo que no tenemos que dejar de lado. Nuestras percepciones, porque estamos hablando acá de relaciones humanas, de vínculos, de un bienestar emocional. Entonces, las terapias que elegimos, las actividades, la manera en que organizamos nuestra vida para ayudar a nuestro hijo, hay muchas cosas que tienen que ver con nuestra propia filosofía, con nuestros valores. O sea, como vos decías, hay mucho de lo subjetivo y somos la parte principal, ¿no? de esta organización, y tenemos que empoderarnos de ese lugar. Estamos hablando con Agustina Videla, escritora de Único, el libro que habla del autismo a la neurodiversidad. Recién hablabas, ¿no?, de esto, de tu crecimiento con Lucas, tu hijo, de ir aprendiendo, de ir equivocándote también, y también terminar de entender tu propio contexto. Pero ¿qué pasa con lo que está afuera? Otras madres de otros niños, si han entendido la relación de Lucas para con sus hijos, ¿te ha costado también en ese sentido? Bueno, lo que sí es súper importante, porque es verdad que son como diferentes y varias batallas las que familias, ¿no?, de niños, lo que hoy se va a empezar a llamar cada vez más neurodivergentes, ¿no? Que no son neurotípicos, que tienen un desarrollo distinto. Y en ese espectro hay muchas diferencias y grados de dificultad y de severidad. Cuando uno tiene que hacer todo un trabajo individual, personal, adentro de su casa. Pero como vos decís, cuando salís hay otras batallas, ¿no? Claro. Está la batalla de alguna manera social, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con las conductas. Básicamente un nene, una nena que tiene dificultades socioemocionales, de aprendizaje, de desarrollo. Hay un montón de habilidades que están retrasadas, tal vez, en relación a su edad, ¿no? Entonces, esto en general se refleja en el comportamiento. O sea, básicamente son nenes que a la mirada social son nenes caprichosos, nenes que se portan mal, nenes histéricos, nenes maleducados. Entonces, todas estas etiquetas obviamente son muy duras para uno como familia, porque en general a eso se le sigue el pensar, bueno, esta mamá no lo está educando bien, ella tiene la culpa. Y yo cargué, obviamente, como todos cargamos con todo eso, que además es un montón, porque en general es contraproducente, porque nos terminamos enfocando en querer hacer las cosas que esperan de nosotros, en vez de estar en la escucha de lo que nuestros hijos necesitan. Y ahí hay todo un trabajo también que tenemos que, parece que entender, que yo descubrí a partir de la dificultad, ¿no?, que es la idea de que la conducta es una manera de expresar las necesidades, y todos hacemos esto, todos los seres humanos, los grandes y los niños. Y los niños que no tienen las habilidades sociales, ¿no?, la flexibilidad mental, la paciencia, la frustración, la empatía, diferentes habilidades que necesitamos para modelar o modular nuestra conducta, cuando no las tienen, bueno, se comportan como pueden. Pero lo importante es que están necesitando algo, y que esa conducta, a veces gritos, a veces revolear algo, a veces patalear, todo eso quiere decir algo, y nuestra tarea es tratar de ayudarlos a decirlo de otra manera, pero para eso tenemos que primero entender qué necesitan, qué quieren, qué les está pasando.
Y esto requiere mucha empatía, mucha compasión, mucha paciencia, y en general es difícil eso, encontrarlo en la sociedad, encontrarlo en la calle, encontrarlo en un lugar donde uno va, o encontrarlo finalmente a donde nos lleva el conversatorio de hoy, claro, en la escuela, que es un lugar obviamente clave en la vida de cualquier niño, poder transitar la escolaridad. Y bueno, hay que hacer como que todos tenemos que generar cambios para que eso pueda ocurrir y para que estos niños que son diferentes puedan ser incluidos. Agustina, tenemos preguntas de toda la mesa. Mauri, por favor. ¿Qué tal, Agustina? Un gusto tenerte en este mediodía acá en Radio Vox. Te quería preguntar, ¿no? Esto también que mencionabas, ya desde el vamos, a los 2 años, ¿no? Como relatás, el diagnóstico de Lucas, la dificultad para dar con algo que, bueno, de alguna forma empiece a dar algún tipo de respuesta sobre lo que sucedía, y también esto que nos interpela en cuanto a lo institucional. Bueno, en el caso de los médicos ya tenemos esto de la dificultad y la necesidad de diagnosticar, de tener respuestas por ese lado, y después en las distintas etapas, también mencionás las escuelas, también mencionás lo que puede ser una instancia de socialización como un club, una plaza, todas esas dificultades, me imagino, también que has relatado en tu libro, ¿no? Sí, sí, son muchos momentos en los que uno como mamá tiene que estar muy fuerte para hacer frente a esa mirada social. Y bueno, creo que algo muy positivo de todo este tiempo, de todo este tiempo, porque Lucas, hoy mi hijo tiene 13 años y entonces mi recorrido en esta realidad empezó hace un poco más de 10. Y la sociedad ha cambiado mucho y se está empezando a entender, ¿no?, que la conducta es una forma de comunicación y que no es un nene caprichoso ni un nene malo. O sea, la idea de la maldad es terrible, ¿no? Y esto empieza en el jardín, o sea, el nene que pega, el nene que grita, que revolea algo, y inmediatamente está la etiqueta de es un nene malo, es un nene que hay que alejarse, cuando lo que deberíamos hacer como sociedad es todo lo contrario, ¿no? Es realmente poder tener la paciencia, la tolerancia, ayudar a nuestros hijos a que a través del amor, de la resiliencia, puedan ir nuevamente hacia el otro, y eso es lo que va modelando y cambiando las conductas y ayudando a los que tienen más dificultad, a veces por ejemplo, una de las razones por las que un nene puede tener crisis son muchas, ¿no? Pero, o sea, están las que tienen que ver con lo sensorial, que quiere decir que pueden estar como que los puede desbordar los estímulos, los gritos, los ruidos, la luz. Y otra puede ser a nivel mental, ¿no? La idea de ser inflexibles y, por ejemplo, no poder imaginar qué va a pasar dentro de 10 minutos. Para que se den una idea, no sé, mi hijo, por ejemplo, hoy, a los 13 años, no concibe de una manera clara el tiempo, ¿no? El tiempo como forma abstracta, o sea, no sabe cuándo es el domingo, ni cuándo es la semana que viene, le cuesta ese tipo de ideas, o en cuánto tiempo pasa una hora, cuánto pasan 10. Entonces, la espera es algo muy angustiante para él, es algo que concibe muy poco, porque tiene una percepción diferente de los lapsos. Y tener la empatía para poder imaginar que una persona concibe el tiempo de manera distinta que nosotros, y por eso no es que sea un caprichoso. Tal vez ese nene hasta los 13, 14 años necesita pasar primero en una fila. Y es algo simple, ¿no?, que podemos hacer, y estamos adaptando algo, y eso es inclusión, es comprender que el otro percibe y siente las cosas de manera distinta. Manu, por favor. ¿Qué tal, Agustina? Buen mediodía. Te saluda Manuel Artigas, y yo quería rescatar este término de la neurodiversidad de tu libro y de lo que hablas, y quería consultarte a partir de tu experiencia que has pasado con Lucas por muchos años de consultas con médicos, con neurólogos, y cómo ves, según tu experiencia, cómo toman las instituciones médicas, los profesionales, esto de la neurodiversidad, de entender que todos tenemos formas distintas de tener un funcionamiento justamente neurológico. Mira, el sistema de salud es raro, porque este término es muy nuevo, ¿no? Entonces depende el ámbito, es un término que todavía se usa poco. Está, por suerte, rápidamente repandiéndose, pero es un término que fue creado a finales de los 80, recién en
en los 90 prácticamente, y viene de la comunidad autista, que empezó a reclamar por esta idea de entender de que no era un trastorno, sino que era que eran neurodiversos, que era una forma de funcionar diferente del cerebro. Y esto también empezó a ampliarse en el concepto de que hoy por hoy, también la psiquiatría y lo que se usa para diagnosticarse es un manual particular que va modificándose cada cierta cantidad de años, y se han sumado muchos diagnósticos. No sé si tal vez ustedes han tenido la experiencia personal de escuchar diagnósticos que antes no se escuchaba, como trastorno de la comunicación social o como hiperactivo. Hiperactivo, bueno, claro, por ejemplo, el déficit de atención, el TDAH es un trastorno que ahora cada vez se diagnostica más, la dislexia es un trastorno de aprendizaje, la ansiedad. Pero hay un montón de nuevos diagnósticos que antes no existían y que lo que hacen es que ponen un nombre a una diferencia, pero reagrupan una cantidad de niños o niñas que son obviamente también individualidades, y que muchas veces esas etiquetas la verdad que no nos dicen mucho, no nos ayudan mucho a entender cómo ayudar a esa persona, pero el sistema de salud está organizado de esta manera en la cual, lamentablemente, para que uno tenga acceso a la salud y a la educación y a los apoyos necesarios, necesita ser como catalogado y diagnosticado como alguien que tiene un trastorno, una enfermedad. De hecho, una de las contradicciones más grandes para las familias, me parece, y esto a veces no se habla tanto, ¿no? Es como que socialmente hoy por hoy la mirada es muy positiva sobre el trastorno del espectro autista, y se habla de que es una condición de vida y pero sin embargo, en la realidad, por ejemplo, para que un nene o una nena tengan en la escuela un maestro de apoyo, puedan ir con una PND, con una persona que los asista en lo cotidiano para tener acceso a la educación, primero para eso tienen que tener un certificado de discapacidad. O sea, uno tiene que ir y tramitar y tenés que pasar por esa situación donde vos estás generando esta idea, ¿no? Este concepto donde tu hijo es discapacitado, y eso le va a dar acceso al apoyo necesario, ¿no? Entonces, realmente todavía hay ciertas cosas que deberían ir modificándose para que uno pueda acceder a través de las instituciones a las diferentes terapias que estimulan a los niños. Por ejemplo, un niño que tiene un retraso en el lenguaje, necesita ir a una fonoaudióloga. Bueno, muchas veces uno tiene que primero pasar por este proceso de tener un certificado de discapacidad para que una obra social pueda acceder a sesiones de fonoaudiología. Sí, la burocracia, te digo que entra en todas las esferas, ¿no? Todos los trámites burocráticos deben haber sido también muy desgastantes. Eso también deja en evidencia que quizás la problemática no sea el diagnóstico, sino este término que hablamos muchas veces y queda en el aire, que es la inclusión, y no de manera abstracta, sino que sea concreta, ¿no? La inclusión para empezar a borrar trabas burocráticas, la inclusión dentro de la escuela, y de eso va a ser el conversatorio de hoy, ¿no? A partir de las 19 horas, vía Zoom, va a ser el anfitrión Ramiro Mitre. Me parece una temática también muy interesante, que tenemos que estar muy atentos aquí. Quizás nosotros ya la pasamos, ya la vivimos a esa etapa, pero hay mucha gente joven que escucha el programa y tiene que ver con la inclusión de la neurodiversidad en la escuela. Me parece un punto fundamental, y tenés un buen rato también para poder dialogar de esto. Sí, se necesitarían varias sesiones, pero bueno, tengo la enorme suerte de tener todo el apoyo, primero de la librería Homo Sapiens, que organiza este conversatorio de Rosario, de la Fundación Neurodiversidad, que es una fundación de Rosario también sumamente valiosa, que justamente está incorporando este concepto y está generando material para las familias, de herramientas, divulgación. Se súper recomiendo entrar a la página de ellos. Y Ramiro Mitre, que es un psicólogo especialista en autismo, que también tiene una mirada súper interesante, donde justamente trae toda la idea del trabajo sobre lo positivo, sobre los talentos, sobre las cosas que hay que potenciar, ¿no? En los niños y las niñas con un diagnóstico, y no pensar en la idea de la discapacidad, sino en la idea de las potencialidades. Y finalmente, como ustedes decían, la idea es hablar de neurodiversidad también, porque si no pareciera que estuviéramos, ¿no?, como
peleando, entre comillas, batallas puntuales. Claro. Como, bueno, vamos, la integración del autismo, pero ¿y qué pasa si estás corrido, o sea, 2 grados a la derecha y tuviste un diagnóstico distinto? Pero vos también deberías tener derecho a que se consideren tus particularidades, ¿no? Y tu modo distinto de aprender, por ejemplo. Entonces me parece que, como ustedes decían, es algo amplio que depasa justamente el tema del trastorno del espectro autista e incluye modos diversos de poder acceder a la educación y que todos deberían ser tenidos en cuenta para que no se queden afuera. Agustina, nos están escribiendo aquí consultando cómo hacen aquí en Rosario para conseguir el libro. Bueno, está en la librería Homo Sapiens, así que lo pueden buscar allí o en las redes del libro y de la editorial. Yo también aprovecho a contarles que hay un grupo de Facebook que hicimos para poder compartir y divulgar toda la información que llega a nosotros sobre cursos, talleres, actividades, y para que también las familias estén en contacto con sus inquietudes, preguntas, lo que quieran compartir. El grupo de Facebook tiene el mismo nombre que el libro, es único, del autismo a la neurodiversidad, aprendizajes de una madre. Bien, bien. Bueno, Agustina, te agradecemos tu tiempo, la verdad que ha sido un pantallazo general muy lindo, vamos conociendo cada vez más de esta temática. La idea es darle micrófono, la idea es darle cámara y que, bueno, como decíamos antes, el término inclusión aparezca en todas las esferas y que quizás esta carrera, esta lucha de madres como vos sea un poquito más simple. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a ustedes, chicos. Un abrazo, gracias por el tiempo.